Dos, uno. Listo, ahora sí. Muy buen día para todos. Bienvenidos nuevamente a nuestro segundo conversatorio de la Junta de Acción Comunal desde la Comisión de Educación en Propiedad Horizontal. Este es un ejercicio que se lleva haciendo y que se está proyectando para poder capacitarnos de alguna manera o para poder aclarar ciertas dudas frente a los ejercicios de propiedad horizontal que nos generan ciertos inconvenientes en el ejercicio de la convivencia y de la ejecución en nuestros conjuntos. Bienvenidos, el tema de hoy es consejos en propiedad horizontal, consejos de administración. Estamos atentos a sus preguntas. Muchísimas gracias. Perfecto. Nelson, buen día. Jairito, ¿cómo estás? Paola, buenos días, ¿cómo vamos? Buenos días para todos. Muy buenos días. Bueno, Jairo, Paola, hoy pues de nuevo pues haciendo o atendiendo la invitación que nos hace la Junta de Acción Comunal de Gran Granada desde la Comisión de Educación en Propiedad Horizontal. No me cansaré de decirlo, los felicito, me parece una iniciativa súper interesante y que ojalá se replique esto no solo en Bogotá, sino en Colombia, ¿cierto? Ya, de hecho, ya este fin de semana estuvimos hablando con personal de Usaquén, que también, que al ver el conversatorio, pues, decidió contactarme y decirme, venga, esto está como interesante. Entonces vamos en ese sentido. Ustedes están liderando, mi querido Jairo. ¿Cómo le parece? Muy bien, Esteban. Es algo que hacía falta desde las comunidades, desde los barrios, que hay propiedad horizontal, ¿sí? A Sí. veces se desconoce este tema y se piensa que no se puede participar en las juntas de acción comunal, ¿sí? O en un barrio, como te lo comentaba la vez pasada, que es netamente propiedad horizontal, no se puede montar una junta, ¿sí? Y Sí, eso es totalmente falso. Podemos hacer una junta de acción comunal y dentro de esos estatutos incluir la comisión de propiedad horizontal para que podamos capacitar a las personas para educarnos en temas relacionados con la propiedad horizontal. perfecto. Entonces, mis queridos muchachos, Jairo y Paola, ¿qué les parece si comenzamos a hacer una pequeña introducción más o menos a lo que es el Consejo de Administración desde la ley y partamos de la base que a través de Paola recogimos algunas preguntas, las puedo proyectar y tengo también un correo que nos hizo llegar nuestra amiga Mari Yolanda que se encuentra acá presente y tengo ahí ese correito que ella autoriza a enseñarlo para que lo analicemos, ¿les parece? Y a partir de ahí miremos a ver qué preguntas salen. Recuerden que esto, después de que veamos esta pequeña reseña o esta pequeña introducción a lo que debe ser el Consejo de Administración, la idea es darle respuesta a esas preguntas, esas inquietudes que nacen sobre todo, principalmente allá en Gran Granada. Listo, entonces voy a comenzar a compartirles una presentación muy corta, es muy cortica, y ustedes me colaboran ahí, por favor, dando acceso a las personas. ¿Listo? Dale, Esteban. Bueno, entonces vamos a hablar del Consejo de Administración. Listo. El Consejo de Administración, desde el punto de vista de las funciones y responsabilidades que debe tener como órgano administrativo, ¿cierto? En ese sentido, vamos a recordar siempre una jerarquía normativa. Yo no me voy a cansar de enseñar esto y la idea es que ustedes, mis amigos, lo tengan siempre presente. Nosotros tenemos, algunos le dirán la pirámide de Kelsen, que es algo que nos enseñan allá cuando estamos en el primer año de Derecho. Otros le dirán simplemente una pirámide de jerarquía. Vamos a llamarlo una jerarquía normativa, en la forma que sea, ¿cierto? Nosotros tenemos que entender, y sobre todo cuando somos propietarios responsables que leemos nuestro reglamento, leemos la ley 675/2001, consultamos, investigamos, estamos siempre atentos a todo lo que pasa en el mundo de la propiedad horizontal, debemos tener en cuenta que si queremos pertenecer al Consejo con mayor responsabilidad, debemos hacer todo lo anterior que he dicho, o sea, leer su reglamento, pegarse en una leyita a la ley 675, no es necesario que sean abogados. Así vamos a entender entonces lo siguiente, nosotros tenemos la norma de normas arriba, que es la Constitución Política del 91.
Para el tema de propiedad horizontal tenemos nuestro propio régimen, es que la ley 675/2001 se llama así, régimen de propiedad horizontal. Debajo de esas leyes estarán las leyes comunes, los códigos, la jurisprudencia, sobre todo de la Corte Constitucional, que es lo que más se suele por costumbre consultar. Cuando yo digo códigos, hay que entender que el Código Civil, el Código de Comercio, el Código de Tránsito, el Estatuto del Consumidor, ¿qué más? Esas son leyes, el Código Nacional de Seguridad y Convivencia, que le llaman Código de Policía, pero en realidad es Código Nacional de Seguridad y Convivencia, Ley 1801/2016, la Ley de Tratamiento de Datos Personales, que es la Ley 1581/2012, si mal no estoy, si la memoria no me falla. También tenemos que tener en cuenta el Decreto Ley 1377/2013 para efectos de tratamiento de datos personales también. Todo esto todos los que digamos códigos son leyes. Cuando hablamos de jurisprudencia, hablamos de las decisiones de altas cortes, Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia y las sentencias del Consejo de Estado. Los decretos y las resoluciones que suelen salir a través de los ministerios, del mismo gobierno, las alcaldías locales. Por debajo están los códigos departamentales y los acuerdos municipales. Y aquí, en la base de la pirámide, por debajo de lo que estoy diciendo, es el reglamento de propiedad horizontal. Pero para nosotros va a ser nuestra Biblia. Para la propiedad horizontal va a ser el reglamento de propiedad horizontal. Cuando hablamos de régimen de propiedad horizontal, mi querido Jairo, mi querida Paola, ¿qué creen ustedes que es que es un régimen? ¿A qué le suena eso? A ver, ¿quién nos dice qué es un régimen? Bueno, Esteban, algo a que nos tenemos que regir, sobre algo que tenemos que llevar, no sé, ¿cómo te lo puedo decir? Mm, Digámoslo de una vez. El o- régimen es o- un conjunto de normas, ¿sí? Eso es un régimen, que el régimen alimenticio para una dieta, que el régimen militar, ¿cierto? Régimen es un conjunto de normas. Y traducido, traído desde el derecho antiguo, desde la Grecia antigua, es una forma de gobierno. Miren que ese régimen de propiedad horizontal y con base en ese reglamento, en nuestras copropiedades, son la forma como nos vamos a arreglar o a gobernar, ¿cierto? Nosotros dentro de la propiedad horizontal. Así las cosas, hay que entender que la ley 675/2001 tiene un objeto. Un consejero no puede olvidar esto o debe conocerlo y nunca olvidarlo. Que la ley 675 lo que hace es regular una forma especial de dominio denominada propiedad horizontal. Entonces ya ahí nos dice, la propiedad horizontal es una forma especial de dominio. ¿Por qué es una forma especial de dominio? Y está en el artículo 1. Aquí no se trata de leerlo, de leer toda la ley, no. Simplemente porque usted propietario tiene un dominio, o sea, unos derechos sobre sus bienes privados y un derecho sobre los bienes comunes. Esa concurrencia de dominios es lo que llamamos régimen de propiedad horizontal. Ojo, tiene un fin, garantizar la seguridad y la convivencia pacífica. Ni al administrador ni al consejo se le puede olvidar eso. Y debe tener en cuenta la función social de la propiedad. ¿Cuál es la función social de la propiedad? Básicamente se lo resumo en esto. Vamos a tener en cuenta que prima el bienestar general sobre el particular. Básicamente es eso. Por allá en el artículo 36, la ley nos dice los órganos de dirección y administración. Oiga bien, órganos de dirección y administración. Y nos dice, son 3. Pero entonces dice, la dirección y la administración de la persona jurídica corresponde a la Asamblea General de Propietarios, al Consejo de Administración, si lo hubiere, y al administrador del edificio conjunto. ¿Qué quiere decir eso? Hoy nos vamos a centrar en el Consejo. Va a ser el tema central. Vamos a ver qué sale de esto en estos días. Entonces, así las cosas, el órgano administrativo del Consejo de Administración también tiene que pensar en la dirección de administración de la persona jurídica con unas funciones claras, sin ir más allá de sus funciones, o sea, sin extralimitarse, sin ejecutar o subrogarse funciones de asamblea o de consejo o de administrador, o sea, sin usurpar funciones, lo que llamamos comúnmente coadministración. Entonces, el Consejo de Administración tiene su base ¿dónde? Tiene su base normativa, es decir, su constitución, su generación,
nos está dando, nos dicen dónde, que artículo 53 de la ley 75. Y acá voy a ser muy enfático. Tenemos dos incisos. El primer inciso nos dice la obligatoriedad de tener consejo o de existir consejo de administración. ¿Dónde es obligatorio que exista consejo de administración? En aquellos edificios o conjuntos residenciales, en aquellas edificaciones o conjuntos de uso comercial o mixto, pero que tenga más de 30 bienes privados sin tener en cuenta los parqueaderos o los depósitos, o esos depósitos también se llaman en otras partes cuartos útiles. ¿Listo? Entonces, para esos edificios o conjuntos de uso mixto o comercial que tengan más de 30 inmuebles, más de 30 casas, más de 30 apartamentos o más de 30 locales comerciales, ¿será que obligatorio tener el consejo de administración? Y ya nos está diciendo la norma, debe tener un número impar de 3 o más propietarios. 3 o más propietarios, es decir, va a ser 3, 5, 7, 9, pero ya pues es un número muy, muy grande. Y en aquellos que tengan un número igual o inferior a 30 bienes privados, ojo, en los que tenga menos de 30, aquellos comerciales o mixtos, será potestativo, mira lo que dice, será potestativo consagrar tal organismo en los reglamentos de propiedad horizontal. Es decir, que los edificios, unidades comerciales o edificios o conjuntos comerciales o mixtos que tengan menos de 30, si quieren tener reglamento de propiedad horizontal, ¿dónde lo deben estatuir? En el reglamento de propiedad horizontal. Y luego el segundo inciso nos lleva al campo de los edificios o conjuntos de uso residencial integrados, oiga, conjuntos de uso residencial o edificios residenciales que tengan más de 30 bienes privados, excluyendo parqueadero o depósito, será potestativo también consagrar el Consejo de Administración en el reglamento. Mire que no nos está diciendo nada para los que tengan menos de 30, lo cual quiere decir que también será potestativo, pero eso lo hablaremos más adelante. Para complementar el artículo 54 y 55, pues sí, nos hablan del quórum y mayorías. Ya el 53 nos dijo cuántos deben tener, cuántos miembros. El 54, el artículo 54 de la ley nos dice, cuando el Consejo de Administración deliberará es que se reunirá a debatir su intención de voto y decidirá válidamente, o sea, votará con la presencia y votos de la mayoría de sus miembros, salvo que el reglamento de propiedad horizontal estipule un quórum superior con independencia de los coeficientes de copropiedad. Y el 55 es un artículo muy discutido porque muchas veces se presta para varias interpretaciones, a veces interpretaciones erróneas que hacen que los consejos estén actuando de manera errónea. El artículo 55 nos dice, al Consejo de Administración le corresponderá tomar las determinaciones necesarias, oiga, tomar las determinaciones necesarias, aquí, en orden, o sea, dirigido a que la persona jurídica, y cuando nos dice la persona jurídica, es aquella persona que nace cuando el constructor, o sea, el propietario inicial, constituye el régimen de propiedad horizontal allá en la notaría. Ahí nace la persona jurídica. Entonces, es dirigido a tomar las determinaciones necesarias en orden a que esa persona jurídica, la copropiedad, ese, digamos, entre comillas, intangible, porque lo podemos ver, cumpla sus fines, de acuerdo con lo previsto en el reglamento de propiedad horizontal. No es tomar determinaciones o decisiones para que el administrador cumpla sus fines, no, es la persona jurídica, ¿listo? Eso hay que tenerlo muy en cuenta y no confundirlo. Pero revisando, si nos damos cuenta, en el artículo 38 de la ley 75 también le dan una función al Consejo. ¿Por qué? Porque es una función de la Asamblea, en su numeral 2 del artículo 38, aprobar o improbar los estados financieros y el presupuesto anual de ingresos y gastos, mire bien, que deberán someter a su consideración el Consejo y el administrador. ¿Qué quiere decir? Que el administrador elabora el presupuesto, se lo presenta al Consejo para que lo considere, porque así dice la norma. En el artículo 51, en las funciones del administrador, del cual hablaremos en otra ocasión, dice que el administrador pondrá a consideración del Consejo el presupuesto. Entonces, el Consejo puede considerar, o sea, emite consideraciones. No es que el Consejo aprueba o imprueba el presupuesto, no. La idea es que el Consejo y el administrador trabajen en equipo y presente también sus consideraciones. Hombre, nos parece esto no nos parece, de pronto aquí, como tratar de trabajar en conjunto.
Asimismo, en el numeral 9 es artículo 18, es artículo 38, recuerde que son las funciones de asamblea, dice que es función de la asamblea decidir, salvo en el caso que corresponda al consejo de administración, sobre procedencia de sanciones por incumplimiento de las obligaciones. ¿Qué quiere decir esto? Otra función más del consejo, que si el reglamento de propiedad horizontal y la asamblea así lo determinó, el reglamento plasma directamente que el consejo de administración será el órgano o el ente sancionador, esa será función del consejo, que por lo general es así. Por otro lado, también tenemos que en el parágrafo del artículo 38 de las funciones de asamblea, en el numeral 3, le tocaría, o es función de la asamblea, nombrar al comité de convivencia, ¿sí? Nombrar, elegir y remover a los miembros del comité de convivencia. Pero es la única función delegable de ley que le otorga a la asamblea al consejo. Si en un determinado momento estamos en una asamblea y las personas no se postulan para comité de convivencia, se debe someter a votación que el nombramiento, no la conformación, sino el nombramiento del comité de convivencia quede a cargo del consejo de administración. Para efectos de procedimiento, la sugerencia es que el consejo determine un tiempo estipulado y para que la gente que quiera, las personas que quieran pertenecer al comité de convivencia, se postulen ante el consejo, ya que no lo hicieron en la asamblea. Esa sería otra función, pero no siempre es así. Recuerden que la elección del comité de convivencia es de la asamblea. Si no lo hace ella, pues deberán someter a votación que lo haga el mismo consejo. Función importante, el artículo 50, otra función. Por allá nos dice que la administración, la representación legal del conjunto o del edificio le corresponderá a un administrador designado por la Asamblea General de Propietarios en todos los edificios de conjunto, salvo en aquellos casos en los que exista el Consejo de Administración, donde será elegido por dicho órgano. Conclusión, cuando existe Consejo de Administración en su edificio o en su copropiedad, al Consejo le otorgan la función de elegir y remover al administrador. Mire que sí hay más funciones, ¿cierto? La otra. También pueden haber demás funciones. ¿Y esas demás funciones dónde van a estar? Deben estar en el reglamento de propiedad horizontal. Eso sí, cuidándose de que esas funciones no colisionen ni con el órgano máximo que es la asamblea, ni con el administrador. Conclusión. En términos generales, ¿cuáles son las funciones del consejo de administración? Y de ahí se desprenderán todas aquellas que quieran estatuir en el reglamento, pero sin exagerarse. Aconsejar, pues la palabra consejo de administración, consejo, de aconsejar, de asesorar. ¿A quién? Al administrador. Sesionar válidamente, es una de sus funciones. No es que los miembros del consejo sean 5 y que 3 de ellos se reúnan por allá en un parqueadero o en el parque infantil y ya consideren que eso es una reunión de consejo. No, la sesión válida es aquella que lleva convocatoria tal cual está estipulado en el reglamento de propiedad horizontal, que hay una convocatoria y que ya saben, de pronto hacen un orden del día, si así lo consideran en el reglamento, es lo más común, y con esa convocatoria revisamos a ver quiénes llegan al consejo a esa reunión y decidir con el quórum y mayorías que diga el reglamento de propiedad horizontal. Eso es una sesión válida. La otra tiene una función social. ¿Qué más función social que trabajar o que velar porque el administrador ejecute una gestión administrativa del presupuesto, porque lleve a cabo los mandatos de asamblea, los mandatos de ley, y que además se entiende que el consejo es como el puente entre asamblea y administrador? Eso es una función social total, ¿cierto? Bueno. Y lo último es un control y vigilancia. Entiendas ese control como control interno. Controlar, señores consejeros, no significa impedir el trabajo del administrador, que eso se tiene por error en muchos consejos. Y la vigilancia del cumplimiento de la ley, del reglamento, de la norma, de lo presupuestado, que se cumplan todo aquello que tenga que ver en relación o en orden a la dirección y control de la persona jurídica. Entonces, ¿cómo funciona el Consejo de Administración en resumidas cuentas? ¿Quién convoca? ¿Presidente o administrador? Lo determina el reglamento. Solo operará cuando se reúne en sesión con voto favorable de la mitad más uno de sus miembros. Es un cuerpo colegiado, señores. Hay que entender lo siguiente, y esto sucede mucho en las copropiedades. La única manera de que exista consejo de administración reunido es que estén sesionando válidamente. Ahí son consejo.
Ahí son consejeros. Listo. Ahí son consejos, ahí son consejeros. Antes de la reunión y después de la reunión son propietarios comunes y corrientes. El presidente del consejo no es el jefe de los consejeros ni el jefe del conjunto residencial o del edificio, manda y ordena, no. El presidente tiene dos funciones, digamos que una de ley y una de naturaleza misma, per se, por ser presidente. La de ley, firmar el contrato con el administrador, parágrafo primero del artículo 50. Y la otra, pues esa firma, esa representación de la persona jurídica le durará 3 segundos, lo que le dure la firma en el contrato. Y la otra función que viene de su naturaleza es presidir. Presidente viene de presidir las reuniones. ¿Y qué es presidir? Moderar las reuniones. Pero el presidente no es el alcalde de la copropiedad, no es el gamonal del pueblo, no. Y que su esposa o su cónyuge o su compañero o compañera permanente sea la primer consorte o la primera dama. No, no, nada de eso. Las decisiones que se tomen en reuniones informales no son válidas. Ojo pues. Reuniones no presenciales, esas reuniones no presenciales se pueden tomar por analogía del artículo 42 de la Asamblea. Es decir, se pueden reunir a través de el medio de comunicación idóneo. En este caso podría ser una plataforma como esta, Zoom, Teams, la que quieran, o por WhatsApp, pero siempre y cuando se cumpla la condición de que la comunicación sea simultánea y sucesiva de todos los miembros. Y también hay que evitar coadministrar. Esa coadministración es lo que denominamos usurpar funciones al administrador o a la asamblea, o también extralimitarse. Hay una recomendación. El perfil requerido para ser integrante del consejo puede establecerse mediante reglamento de propiedad horizontal. Miren, la idoneidad del consejero depende de cada copropiedad, depende del reglamento de propiedad horizontal que le hagan, que le diseñen a esa copropiedad. Un reglamento de propiedad horizontal es un traje a la medida, ¿cierto? Ahí donde deben establecer quién puede pertenecer al consejo y quién está inhabilitado para pertenecer. Por ejemplo, el caso de los deudores morosos. Qué bueno que esté estipulado ¿dónde? En el reglamento. Si moral o éticamente se tiene que usted siendo deudor, pues cómo va a pertenecer al consejo, lo importante es que esté allá plasmado en el reglamento de propiedad horizontal. Es interesante que los consejeros nuevos o entrantes tengan como un documento de bienvenida para los consejeros perdón, los salientes para los entrantes, donde se les diga cómo ha sido el trabajo y cómo se trabaja al interior del consejo. Y también hay una póliza de responsabilidad civil para directores y administradores, que de eso hablaremos en otra ocasión, que se puede adquirir también con la póliza, pues, con la persona, con la aseguradora que lo ofrezca la póliza. Eso sería como todo lo que tenía por decir sobre el Consejo de Administración. Eso es como a grandes rasgos, digámoslo así, esa directriz o ese concepto del Consejo de Administración que estaría a la luz de la Ley 675 de 2001, nuestro régimen de propiedad horizontal. Jairo y Paola. Jairo, ¿cómo vamos? Entonces, Jairo, ¿estás por ahí? Paola, ¿cómo vas? Sí, Ya sí, tenemos claro entonces como los parámetros mediante los cuales nosotros como propietarios que querramos pertenecer al consejo vamos a ir estructurando, ¿sí o no? Estamos en un conjunto residencial. Estamos en un conjunto residencial y ese conjunto residencial en el reglamento de propiedad horizontal dice que debe tener consejo. ¿Dónde tienen que estar todas las directrices? En el reglamento de propiedad horizontal. ¿Listo? Completamente de acuerdo. Esteban, ¿tenemos personas en sala de espera? Tenemos en sala de espera. Vamos a ver. En este momento yo no veo. Jairo, ¿cómo ha sido la experiencia con los consejos de administración desde la JAC? Cuéntanos, por favor. Bueno, te comento, como todo, hay consejos muy buenos que trabajan en equipo, muy colaboradores, muy dados a servirle a la comunidad. Este es un don que tiene que entender el consejero, ¿cierto? Que cuando se postula ante la asamblea debe ser consciente de que va a servirle en cierta forma a la comunidad.
debe dar a la comunidad, a los copropietarios, a los residentes, porque a veces pasa lo contrario, ¿no? Que se vuelven, perdóname la palabra, inquisidores, ¿sí? Perseguidores. Entonces, encontramos de todo. Hay consejos muy buenos, hay consejeros muy buenos, ¿sí? Como también hay consejos y consejeros que lastimosamente, por falta de capacitación, de preparación, de investigar, cometen unos errores Sí, y van a vulnerar derechos de las personas que viven en la propiedad horizontal. Y asimismo también vulnerar y usurpar funciones de los diferentes órganos de administración. perfecto, perfecto, listo. Bueno, no sé, Paola, si quieres, miramos las preguntas que nos han llegado. Listo, Esteban. Yo me imagino que en el chat debe haber preguntas, alguna, vamos a ver, pero Hay una. entonces, vamos primero con las que tú recogiste esta semana, ¿te parece? Me parece, Esteban. Listo. Sí. Entonces, vamos en orden. ¿El presidente del consejo puede exigir cambios de guardas o personal de aseo? El presidente del consejo puede exigir cambios de guardas o el personal de aseo. Bueno, vamos a ver. En ese sentido, ¿qué tenemos? El presidente del consejo no es jefe, ¿cierto? Vamos a comenzar. El presidente del consejo no es jefe de nadie, no es ni jefe de sus compañeros de consejo, ni tampoco es jefe del administrador, mucho menos lo será del personal de vigilancia y personal de aseo. Cuando un presidente de consejo se dedica a supervisar de manera extrema el trabajo del personal de aseo o de los vigilantes, está obviamente extralimitando su función. Esa no es función del presidente de consejo. Diría yo que esas funciones de supervisión y control estarían a cargo del administrador, que es quien, por su investidura por lo general de representante legal también, hace la contratación en nombre de la copropiedad. Entonces, eso de solicitar, andar solicitando cambios, manejo de personal o tráigame aquel, sáqueme este, eso no va para un presidente de consejo. ¿Estamos? Ok, Esteban, estamos. La segunda pregunta viene muy atada, eso como que hay una epidemia de presidentes de consejo. Viene muy atada a la que acabaste de contestar y a otra que hay en el chat, que yo creo que la respuesta va por el mismo lado. Entonces, los guardas de seguridad deben brindarle reporte de todo lo que pasa en el conjunto al presidente del consejo y te la uno No, con, no, puntual. Si uno de los consejeros extralimita sus funciones, da órdenes a la empresa de vigilancia y aseo y grita a los cuatro vientos que es la presidenta, aunque no sea nombrado por voto de los consejeros, ¿qué? no, esa persona, por lo general, esa persona puede tranquilamente estar generando un problema de convivencia. Primero, no es función de, vuelvo y digo, cuando nosotros somos consejeros, cuando estamos en la reunión de consejo. Por fuera, nosotros somos simples propietarios o simples tenedores o arrendatarios que tenemos un poder para ingresar al consejo, no más. Entonces, esa actitud de jefe o de patrón o de empleador no va. Ok. Otra. ¿El consejo opera 365 días 24/7 en la copropiedad? El consejo opera opera cuando se reúne como consejo. Lo que pasa es que hay que entender que el consejo de administración es un órgano, ¿sí? Al ser un órgano es como la asamblea. La asamblea no es permanente. ¿Ustedes se imaginan reunión de asamblea todos los días? No, no es así, ¿cierto? Pues para que exista como consejo debe estar reunido. Sin embargo, el órgano administrativo siempre estará ahí. El consejo de administración siempre estará ahí. Lo que no van a estar son los consejeros. Entonces, no confundamos eso. ¿Por qué? Porque es que el consejo de administración no tiene personería jurídica. Es más, no es un órgano de representación, no representa la copropiedad. No es que vayan por ahí los consejeros caminando. Ve, ese es el consejo de Quintas de San Pedro 35, por decir algo, un ejemplo. No, no. Ok. El consejo no es que opere, no, el consejo siempre estará como órgano, pero para que se active, para que esté ahí, para que sea válida sus reuniones, se tienen que sesionar de acuerdo a lo que diga el reglamento de propiedad horizontal. Bueno, te las voy intercalando Ojo, una de los... pero ojo, no quiere decir que el consejero
que no esté en reuniones de consejo le diga a la gente, no, es que yo no estoy en consejo, pero sí, por simple lógica, un consejero debe estar presto a escuchar a la comunidad, más no creer que él representa al consejo, ¿sí? Igual siempre van a haber canales de comunicación, debe haber canales de comunicación. Desde la administración se debe aclarar cómo se reciben las quejas, las PQRS, ¿cierto? No siempre todo es a través del consejo, pero eso no quita que de pronto yo me encuentro un consejero y le comente cierta situación. Ve, pasa esto, esto. ¿Qué debería hacer el consejero? Escuchar y decir, yo le tramito, no, vamos por parte. Mira, yo voy a llevar el tema al consejo, pero es importante que vos, propietario, que tengas este tipo de problemática, la vas a ver a la administración. Hablamos de conducto regular. ¿Listo, Paola? Ok, perfecto. Ahora, te las voy a ir intercalando una de chat y una de las que se recogieron para que podamos ir dando como cobertura de todo. De una. Doctor, si el conjunto no tiene revisoría fiscal, ¿es recomendable que el consejo asuma esta función? ¿Se requiere alguna aprobación de la asamblea para que no se genere conflicto con la administración? Uy, uy, uy. O sea, que el consejo de administración se subrogue funciones de revisoría fiscal. Exacto. No, no es ni recomendable, es que no debe tener funciones de revisor fiscal. Por eso es importante que los conjuntos entiendan cuál es la importancia del revisor fiscal. Que no es un órgano administrativo, es un ente de control, es un externo, pero es muy importante esa figura y hay que respetarla como tal. No es una autoridad, pues, ¿cierto? Pero si es la persona que se va a encargar de hacer determinadas funciones que están en el Código de Comercio, artículo 207, y que se plasmarán en el reglamento de propiedad horizontal, inclusive en el mismo contrato. Entonces, el Consejo de Administración tiene unas funciones específicas. El Consejo no está para auditar a la parte contable, porque esa no es su función. Ok, Esteban, muchas gracias. Aquí, en los casos que se postule la pareja o el hijo de un copropietario para consejo, puede desempeñar el rol aunque éste no se encuentre registrado en el certificado de tradición y libertad. Bueno, ahí estamos combinando varias cosas. Primero, la calidad de propietario, ¿quién me la da? Me la da el certificado de tradición, ¿sí? El certificado, no, ni siquiera la escritura a veces, sino el certificado de tradición, cuando tú lo sacas o lo obtienes de la página de la SIC o el Supernotariado de Registro, o vas allá a Oficina de Instrumentos Públicos y la obtienes, ahí te van a aparecer los nombres de los propietarios. 1. 2. Ahí tenemos un lío tremendo y es un debate de nunca acabar. Si bien es cierto, el artículo 53 de la ley 675/2001 dice que el consejo estará formado por propietarios, yo lo voy a proyectar acá no desde acá, sino desde la ley, mírala acá, los edificios o conjuntos de uso comercial, mira, 3 o más propietarios, y ese propietario se está subrayado porque resulta que mediante la sentencia C318 del 2002, en esa sentencia, que fue una sentencia de inconstitucionalidad o de constitucionalidad, porque querían declarar inconstitucional o inexequible un grupo de propietarios que en realidad tenían razón. ¿Por qué? Porque la ley solamente habla de propietarios. Entonces nosotros los moradores o los residentes no propietarios, que la Corte Constitucional dice, venga, también pueden pertenecer terceros, pero ¿con qué figura? Con la figura que tenemos que discutir o debatir luego, que es la que nos dice quiénes van a la asamblea. A la asamblea, según el artículo 37, van los propietarios o sus delegados o sus representantes. Ahora bien, yo no puedo asistir a la asamblea. Entonces, ¿yo qué debo hacer? Delegar, darle contrato de mandato o darle un poder a un tercero para que vaya y me represente. Es más, hay poderes generales otorgados a terceros que lo facultan para todo ello. Lo bueno es que eso esté especificado en el poder, ¿cierto? Ojo, el poder, Rodrigo, lo subiré a un canal y luego lo compartiremos en Facebook, a través de Paola o de Jairo o a través del grupo de WhatsApp que tenemos o en las redes sociales donde compartimos los videos estaremos diciendo. Entonces, si un propietario le da poder, le otorga poder a un tercero para que asista a la asamblea y pertenezca al consejo inclusive, perdón, podrá ser postulado, postularse y el ser elegido. Lo que hay que entender es que quien va al consejo es el apoderado
y el poder dante, o sea, el propietario es el que tiene la responsabilidad a cargo. Ahora bien, hay una máxima que dice que si el reglamento de propiedad horizontal dice que solamente serán propietarios, pues inicialmente tendrá que ser así. Y tendrá que cumplirse lo que diga el reglamento, ¿cierto? Pero es fácilmente discutible la calidad de si el propietario no pudo asistir, pero tiene un poder general o tiene un poder especial, pues ya tendríamos que analizar el caso en particular. Esto es de nunca acabar. Yo personalmente sugiero que en los poderes se dé la facultad expresa de pertenecer al órgano administrativo llamado Consejo de Administración o al Comité de Convivencia, pero siempre entendiendo que la responsabilidad de esas actuaciones de ese tercero está a cargo del poder, de quien da el poder dante, o sea, del propietario. Entonces, en ese sentido, la pregunta dice, en los casos que se postule la pareja de un propietario para consejero, sería el propietario quien le tiene que otorgar el poder. Es decir, vamos a suponer que tenemos una pareja, bien sea de cónyuges o de compañeros permanentes, y uno de ellos sea el propietario, o sea, el que aparece ¿en dónde? En el registro de tradición, el certificado de tradición. Ese señor o esa persona tendrá que otorgarle poder a su cónyuge o compañero permanente para que pueda asistir en su representación, ¿sí? A no ser de que el reglamento diga otra cosa, pero generalmente sucede así. O por ejemplo, el caso de 3 personas que son condueñas de un inmueble. Por lo general, ellos 3 tendrán que tomar la determinación, y eso se estipula en los reglamentos, y decidir quién los va a representar ante la asamblea y pasar el informe a la administración. Que pueden hacer poder también, pero también le pueden decir a la administración, señora administración, somos Hugo, Paco y Luis, Hugo es el que nos va a representar ante la asamblea. ¿Listo? Listo, Esteban, perfecta la aclaración. Bueno, aquí hay otra pregunta que aplica para las agrupaciones. Aquí tenemos algunas agrupaciones en el sector. La administradora del Clubhouse puede exigir el no ingreso de las rutas escolares y vulnerar el derecho de los niños para cuidarlos de situaciones de alto riesgo, como lo es la calle. Aquí te doy un contexto. Esta agrupación específicamente tiene la responsabilidad, no solo administra el Clubhouse, sino tiene la responsabilidad de darle mantenimiento a las vías del conjunto o de la agrupación, y tienen talanqueras de ingreso y salida para la agrupación, bajo el cargo del Clubhouse. Entonces, el Clubhouse está determinado para administrar las zonas comunes. ¿Estamos? De los interiores. Y cada grupo, y la agrupación, o sea, cada torre tiene su administración, digámoslo así, interno propia. Sí. Bueno, entonces estos tienen unos delegados que asisten a asamblea ante el Clubhouse y allá toman las decisiones. La respuesta más concreta que te puedo dar, porque el caso no te lo puedo resolver ya, o no se lo puedo resolver a quien hace la pregunta, es que hay que revisar muy bien el reglamento de propiedad horizontal. Hay que revisar muy bien las vías de acceso, cómo están desde la construcción de la agrupación. ¿Sí? Si tienen permisos para construir porterías o talanqueras, y si esa toma de decisión que hicieron allá a través de delegados es válida desde los estatutos, porque todo nos remite al reglamento de propiedad horizontal. Es un caso particular que hay que revisar con lupa. Sí, porque también hay que revisar qué tipo de vías es de la que estamos hablando. Y si hay alguna incidencia sobre la vía, si la vía es pública o no. Es que eso hay que analizar. Listo, perfecto. Eso me imagino que nos lo consultarán por interno y nos pondremos en contacto con la agrupación. 5, sí. Bueno, 5 en las que teníamos aquí de las preguntas que se van por interno. Un consejero debe tener acceso a la cuenta bancaria y autorizar o desautorizar pagos a proveedores de acuerdo a su criterio personal. Mejor dicho, venga, es como... ahí tenemos algo. Rodrigo nos estaba preguntando dónde puede ver la charla. Yo voy a poner aquí el canal de YouTube de mío. Espérate, yo veo a todos. Ahí. Y también en los perfiles de Facebook. Los pondremos luego. Mire, es que mira la pregunta. Un consejo debe tener acceso a la cuenta bancaria de autorizar o desautorizar pagos de proveedores a su criterio personal. Eso se llama coadministración. O sea, el término coloquial es coadministración, ¿listo? Pero vamos a ser muy claros con eso. Si bien ahorita dijimos muy claro que el consejo, para que exista, tiene que estar sesionando válidamente, ¿cierto?
un solo consejero no representa al consejo. Entonces ese tema de que un consejero sea el encargado de firmar cheques, de tener el segundo toque en la segunda firma, eso se convierte fácilmente en una extralimitación. ¿Por qué? Porque para eso está la figura del representante legal. Yo creo que el problema ahí es que no tienen idea de cómo se hace el sistema de control interno, ¿sí? Y entonces están a puertas de meterse en un lío, en un problema posterior en temas de responsabilidad administrativa. ¿Qué tal? Y yo lo digo, ¿cómo es posible que si yo me doy cuenta que mi copropiedad, un consejero es el que aprueba los pagos o no, y que yo veo que el administrador, porque me ha tocado verlos, administradores rogándoles o detrás de esas personas que se hacen llamar disque tesoreros, cargos que no existen en propiedad horizontal, y son detrás de ellos esperando a que le echen una firma para poder pagar a proveedores. No, señor, es que para eso es la figura de representante legal y administrador, porque es que eso del recaudo y esa figura de tesorero la tiene el administrador. ¿Listo? Entonces, esas cosas no deben existir. Entonces, no debe ni tiene por qué tenerlo. Usted se imagina que una sola persona decida sobre los recursos, tome decisiones que afecten los recursos patrimoniales. Una persona que no sea el administrador representante legal, eso es gravísimo. O sea, no podemos tener ese tipo de actuaciones en un consejo de administración, señores. Eso no es controlar, eso es impedir el trabajo del administrador, que lo dije desde el comienzo, ¿cierto? Adicional, Esteban, aquí hay un problema y pasa mucho, sucede mucho en los consejos y a nivel general, y es que confunden los cargos de las juntas de acción comunal. Ya nosotros que estamos inmersos en este tema, como en la propiedad horizontal, que nos rige la 675, también estamos inmersos en el tema comunal, ¿sí? Que nos rige también la ley comunal. Entonces, lastimosamente, muchos consejeros o propietarios o residentes nos dicen, no, pero es que vamos a colocar el cargo de revisor, de fiscal, perdón, ¿sí? Fiscal, de local. Lo ponen de fiscal, no le ponen revisor. Mire, confundiendo ese tema, pues obviamente en la propiedad horizontal existe el revisor fiscal, ¿no? Pero en las juntas de acción comunal existe solamente el fiscal, no el revisor fiscal, sino el fiscal. Eso. Que hace la junta directiva, ¿cierto? Que se nombra. Ahora, tenemos el tesorero, pero es que el tesorero en las juntas de acción comunal sí tiene una función específica y es por estatutos y por ley, mientras que la ley 675 no da este cargo o no instituye, no da este cargo para las propiedades horizontales o para los consejos de administración, ¿no? Sí, tú lo has dicho, Jairo, mira. Discúlpame, Jairo, tú lo has dicho. Una cosa es una junta de acción comunal y otra cosa es el consejo de administración. Que antes de la ley 675 se acostumbrara a que en los reglamentos dijera junta administrativa. Vea, vamos a aclarar las cosas. Una copropiedad no es una empresa. El consejo de administración no es la junta de socios, la junta directiva, no. Ojo con eso. Ni es tampoco la junta de acción comunal. Entonces, en la junta de acción comunal tú vas a encontrar presidente, vicepresidente, secretario, tesorero, fiscal, bueno, en fin, y llegan unas copropiedades, y llegan unas copropiedades en donde dice que presidente, vicepresidente, fiscal, tesorero, vocal 1, vocal 2, esos términos son de allá de la Junta de Acción Comunal. No traigamos esas figuras a la propiedad horizontal, pues el único cargo del que habla la ley 675/2001 es el del presidente, ¿sí? Pero si por efectos de agilidad, de practicidad, en cuanto a que se elaboren las actas y se suministren, no que se guarden, sino que se suministren al administrador, porque por ley, artículo 51, las actas de asamblea y de consejo de administración reposarán en la administración en un libro de actas y que serán públicas para todos, ¿sí? Que se tendrán que poner a la orden de todos, ¿cierto? De todos los copropietarios. Si quieren crear el cargo de secretario, está bien, está bien. ¿Por qué? Porque eso le agiliza al administrador algo. O aclaración,
En algunos reglamentos de propiedad horizontal se estipula que el administrador funja como secretario del consejo, pero entiendan que el administrador no es el secretario del consejo, no es el que le hace mandado a los consejos, no es el que le hace todo, las actas, las órdenes, los comunicados. Entiendan eso, por favor. O sea, el consejo debe tener también su propia gestión documental, su planeación estratégica. Si el consejo está para Autonomía. aportar. Exacto. Aquí Entonces también esos hay algo, cargos no van. aquí hay Bueno, se me algo- adelantaron precisamente a la siguiente pregunta, que era esa. ¿Son válidos los cargos de tesorero fiscal, vocal en la propiedad horizontal? Ya quedó ampliamente dada la explicación. Paulita, aquí hay otra cosa que aclarar y es que también se confunde mucho el tema del presidente del consejo con el presidente de las juntas de acción comunal, ¿cierto? Entonces a veces se asume o asumen dentro de las copropiedades que el presidente de consejo es aquel que manda, que ordena. A veces se llega a decir que es un representante legal también cuando el administrador no está. Sí, o es el administrador, o es el que suple el administrador, la administración, o es el administrador provisional. Y tenemos que tener en cuenta que el presidente de la Junta de Acción Comunal es el representante legal, pero para esa figura comunal como son las juntas de acción comunal. Pero para la propiedad local, podría decirse que el presidente de la propiedad horizontal es el representante legal administrador, ¿no? O sea, a veces se llega a confundir todo eso. Uno ve a veces que de pronto ciertos presidentes de consejo llegan a asamblea y dicen, como yo soy el presidente del consejo, soy el presidente de la asamblea. No, vamos a calmarnos. Si eso dice el reglamento de propiedad horizontal, así será, pero no es así siempre. O que de pronto falta el administrador, entonces yo tomo las decisiones. No. O que el administrador renuncia, termina si tiene contrato laboral, o termina digámoslo así, termina su contrato y entonces el presidente del consejo, yo asumo la administración. No, todo eso deberá estar en el reglamento de propiedad horizontal. ¿Estamos? Estamos, Esteban. Avancemos entonces. Aquí dice, Hágale. doctor, ¿por qué se pierde la calidad de consejero cuando no estamos en reunión? Porque el consejo es un órgano colegiado. La única manera de que exista el consejo es que estén reunidos y ahí sean consejeros. Ahí son consejeros. Por fuera son miembros de la comunidad, propietarios que fungen como consejeros cuando están allá en el consejo. ¿Sí? Bueno, ahora esa pregunta me encanta. Buenos días. Si el presidente no es el jefe de nadie, entonces ante quién o quién, bueno, ante qué o quién debe ser, supervisa y hace llamados de atención al administrador. Ejemplo, cuando no llega a trabajar o llega a deshoras, gracias. No, los llamados de atención son en el campo laboral. Por lo general, el administrador es un contratista, ¿sí? Y eso de llamado de atención, a veces, si es en el ámbito laboral, a veces lo toman como una sanción. Entonces, más fácil un requerimiento, pero llamados de atención, por favor, a un contratista. De pronto porque no ejecute una labor, una obra, pero recuerde que si llega tarde o no llega pues temprano, no estamos hablando de sometimiento a horario. Sí, ahora, ¿En qué podemos pero es incurrir que cuando un consejo insiste en llamados de atención reiterativos y en este tipo de... subordinan al administrador y el administrador le queda de papayita lograr, a través de una demanda laboral, que un juez laboral diga, se configuró un contrato realidad. Y entonces ahí vienen las consecuencias para las copropiedades por culpa de ciertos consejeros que creen que son los jefes de él. ¿Sí? La pregunta ahí es, si el contrato es laboral, imagínese al administrador, ¿quién es el jefe? ¿Quién es el Me jefe del imagino administrador? un consejo de consejeros. No, bueno, Bueno, ahí está, pero ahí sigamos. listo, sigamos. ¿Qué es lo mínimo que debe cumplir de perfil una persona que se postule al consejo de administración? Lo que esté en el reglamento de propiedad horizontal. Yo te puedo decir lo que yo pienso que debe tener un consejero, pero no te puedo decir lo que debe ser a la luz de la ley o de la norma, ¿cierto? Entonces, ¿Listo? ese tipo, yo lo dije ahorita, la idoneidad del consejero debe estar ¿dónde? En el reglamento de propiedad horizontal. Perfecto. Aquí, doctor, en algún momento en mi estado de ignorancia, en mi propiedad horizontal, un administrador de empresas que asumió temporalmente en un trance de conflicto recomendado por una propietaria abogada, dijo,
es que no es necesario un administrador porque el consejo también puede administrar. Esto se puede entender como cierto. Pregunto en caso de que sea un consejo el que administre una propiedad horizontal. Este órgano debe registrarse como ente administrador, ¿verdad? Si ese edificio, si ese conjunto residencial está sometido al régimen de propiedad horizontal, debe cumplir con lo que estatuyó la ley 675/2001 y no inventarse normas. ¿Sí? Perfecto. ¿Los consejeros pueden solicitar estados financieros y verificar facturas y etcétera? Dependerá como tengan el control interno, pero solicitar estados financieros, es que mire, el consejero no tiene por qué solicitar estados financieros porque se supone que el administrador se los presenta mes a mes. Entonces yo lo que veo ahí en ese caso es que no hay una comunicación asertiva y no se están ejerciendo las funciones como deben ser. ¿Sí? Exacto. Un administrador que Perdón, lleva 10... perdóname. Se supone que para la verificación de facturas la administración cuenta con o sea, como es responsable de la contabilidad y por lo general se contrata un contador, ¿sí? Es entre ellos dos los que deben tener esos movimientos económicos, financieros y contables claros. Además de eso, lo ideal es que certifican, o sea, firman esos informes y se lo pasan al revisor fiscal. Y el revisor fiscal es el que audita que haya un cumplimiento de normas. ¿Listo? Listo. Ahora vamos con la siguiente de aquí, de las que hicieron por el medio interno. Un administrador que lleva 10 años en el conjunto, ya que ha sido electo año tras año por el consejo, al momento de retirarse puede heredar el cargo a un familiar. Dice que en alguna asamblea pasada fue aprobado. Venga, bueno, ese tema de los administradores forever o de los consejos forever, consejeros forever, los que son eternos, los que se perpetúan ahí, tienen mucho, o sea, hay que hilar delgadito ahí. Puede que el administrador sea muy bueno y su gestión sea excelente y por eso es que siguen con él, ¿cierto? Puede, pero también puede haber otro tipo de intereses. Yo no puedo hablarte algo desde la ley o desde la norma, porque en últimas, ¿dónde estará eso? En el reglamento de propiedad horizontal, ¿cierto? Para el tema de consejeros. Pero eso de que los cargos se heredan, no, señor, eso no. Y una asamblea no puede decidir sobre eso. O sea, tiene que estar en el reglamento de propiedad horizontal, pero yo nunca he visto una decisión tan absurda, con todo respeto. Exacto, es que incluso en esa copropiedad, que ni siquiera es aquí en Gran Granada, es una copropiedad que nos llegó de aquí mismo de la localidad, la administradora le va a heredar el cargo a la cuñada y ella alega que No. en una asamblea pasada lo aprobaron. Entonces también es bueno aclarar que las decisiones de asamblea no son absolutas, eso lo habíamos dicho la vez y pasada, pero eternas. no son absolutas y además tienen que respetar la ley y el reglamento. Ojo, ya la ley 675/2001 dijo algo y la asamblea no puede estar nunca por encima de la ley o del reglamento. Cuando hay consejo de administración, este órgano es el que se encarga de elegir al administrador. Qué pena, Janet estaba levantando la mano hace rato. Janet, adelante. Bueno, en el caso, pues yo hice digamos, ¿Cómo como tal, estás? buenos días, qué pena, ¿cómo están? Tranquilo. El caso bueno, es puntual acá en este conjunto, es en Cundinamarca. El administrador durante el periodo del Consejo 2022 a la fecha solamente ha entregado un informe de estados financieros y el último que va a presentar pues lo canceló por una enfermedad. El día que se iba a realizar lo canceló por una incapacidad y desde ahí pues no se ha realizado. Nosotros pues le preguntamos a él en la oficina que bueno, cuándo nos va a hacer la reunión de entrega de estados financieros y pues el señor dice la otra semana y así nos tiene. Y el tema es que pues una de las consejeras fue a la oficina y pues digamos miró por encima los libros contables y pues hay facturas que no son, No, digamos, Dios. precisas, porque digamos están Janet, en un papelito, bueno, temas así. no, Temas, Janet, entonces, ustedes no tienen revisor fiscal, ¿cierto? no señor, no hay Se nota. revisor Entonces, fiscal. mira que la necesidad de tenerlo, ¿cierto? Ahora Sí, bien, claro. Janet, yo te voy a decir algo con mucho cariño. Si un administrador no presenta informe mes a mes, ¿cómo hace el Consejo de Administración para supervisar y para llevar el control de la ejecución presupuestal que debe hacer
¿Qué tiene que hacer el administrador? O sea, ya está en mora de tomar decisiones. Listo. Entonces ahí te dejo el dato. Camilo. Gracias, Janet. Camilo, ¿cómo estás? Hola, doctor Esteban, ¿cómo están? ¿Cómo están a todos allí? Bien, ¿y tú? Bien, bien, gracias a Dios. Tenía varias preguntitas y por eso quería Conciso, como porfa. participar. Entonces, la Dale. primera es, ¿cuál podría ser el proceso de renuncia a un consejero pues al consejo? ¿O cuál es el mecanismo que podría tener el consejo para, digamos, es que no quiero decirlo de una manera despectiva, pero expulsar a un consejero porque, digamos, está, pues, Aguanta digamos, ahí, aguanta ahí, ha cometido varias aguanta faltas ahí, o algo así? aguanta ahí, Camilo. Mira, lo primero. Esa es una porque es que, No, vea, porque lo ahí que van quiero dos en aclarar una. es que, lo que quiero aclarar es que como la asamblea es quien elige y eso está claro, pero si hay Listo. problemas, digamos, de ética y moral de un consejero, ¿qué medios podría hacer aparte de una asamblea extraordinaria? Esa Bueno, sería una. no, vamos despacio. Primero, nadie está obligado a estar donde no quiere estar. ¿Listo? Si yo consejero no quiero estar más allá, yo simplemente, por protocolo, por respeto, porque fue una decisión de asamblea que me eligió a mí como consejero, paso una carta dirigida a la asamblea. No es que la asamblea se me vaya a reunir para yo presentarle renuncia, pues ni faltaba más, ¿cierto? Entonces, yo, señores asamblea, señores consejos, señor administrador, si quiero pues ponerlo, doy las gracias por la oportunidad, a partir del momento me paso, digo que quiero renunciar al cargo de consejero, si quiere decir las razones las dice, si no, no. Muchas gracias, que esté muy bien. ¿Qué debería pasar? El consejo debe hacer el comunicado oficial de eso, de que el consejero Camilo Andrés renunció, entendiendo que las responsabilidades de ese miembro que renuncia no se le desprenden de él hasta que no haya un reemplazo, porque se supone que hay unos suplentes que deben, como su nombre lo indica, suplir esa plaza que queda vacía. ¿Estamos? Entonces, eso sería lo ideal. Ahora, el consejo de administración aprueba, renuncia, acepta. No, no es que apruebe o no. Yo me voy y listo. Pero debo entender eso. Y lo ideal es que sea público, que sea transparente, que se le diga a la comunidad que se fue y que fue reemplazado o que su plaza de principal, de miembro principal, ha sido suplida por Pepito Pérez. Esa sería una de las maneras. Uno. Dos, el consejo de administración no puede subrogarse funciones de la asamblea. La asamblea elige y remueve a los consejeros. El consejo no tiene por qué tomar la decisión de expulsar a alguien. Ahora bien, en el reglamento de propiedad horizontal se debería determinar, recuerda que lo dijimos ahorita, Camilo, el segundo inciso del artículo 53, si nosotros con propiedad queremos tener consejo, es en el reglamento de propiedad horizontal donde deben estar todas las normas. Ahí se dirá quién es consejero, cómo puede ser, cómo se eligen, cómo llegan, cómo se regulan, quién pierde la calidad de consejero si falta, por ejemplo, 3 veces a una reunión. Ahí tiene que estar en ese reglamento. Pero eso de que sacamos al consejero por esto y aquello, no. Y si tienen problemas de convivencia, también pueden acudir al comité de convivencia. ¿Qué más sigue, Camilo? Pero Veo que si tiene no está varios. regulado, ¿tocaría traer una asamblea extraordinaria? Si no está regulado en el reglamento. Yo diría que asamblea extraordinaria no, hacer una asamblea ordinaria, el administrador debería decir, ¿pero por qué? Para sacar a una persona del consejo, no, es que eso tiene que estar regulado. Además, ¿cómo van a sacar a una persona del consejo? Bien sea que no puedan trabajar con él o que tengan inconvenientes, deben buscar las soluciones y los mecanismos idóneos. Comité de convivencia, o si ya el problema es de convivencia o personal, inspección de policía, e intentar una mediación. ¿Estamos? Listo. Vale, las dos últimas eran estas. Lo que habías dicho del tesorero y los demás cargos del consejo, eso quedó muy claro, pero en caso tal, o sea, entendamos de que precisamente esos cargos están prohibidos, es decir, no puede haber un consejero que sea tesorero y tenga que aprobar las cuentas porque es ilegal. Ilegal es lo que vaya contrario a la ley. Lo que pasa es que hay que seguir la ley. La ley dice muy claro que hay un presidente. Lo demás es que para nosotros en régimen de propiedad horizontal no es la misma regulación que tenemos en Junta de Acción Comunal. Entonces no podemos equiparar esas cosas, porque cuando se crean esos cargos, se crea la extralimitación y la usurpación de funciones. Y eso va a deteriorar el tejido social y la parte interna del órgano mismo, que es el Consejo de Administración, y la relación con el administrador, porque no lo dejan ni ejercer sus funciones. ¿Sí me hago entender?
Yo, Es Camilo. coadministrar, entonces sí sería ilegal porque está coadministrando, está extralimitándose. Porque ¿quién determina que algo es ilegal? Un juez, ¿cierto? Por la Pero extralimitación. la extralimitación ya estaría diciendo que ese consejo está actuando mal. Yo, administrador, convoco una asamblea. Pues buscaría las maneras. Y la Listo. última duda era respecto al contrato de prestación de servicios. Claro, habías dicho que la idea es evitar la subordinación, pero entonces, caso tal de que obviamente haya que hacerle seguimiento a las actividades o las obligaciones emanadas del contrato, no lo puede hacer el presidente solo a través de una carta, sino que tiene que firmar todos los consejeros, por ejemplo, para no tener que esperar una sesión de consejo. No, mira. No estuviste en la capacitación que estuvimos con Paola y con Jairito el 22 de octubre. Cuando hablamos del contrato de prestación de servicios del administrador en propiedad horizontal, allí se deben poner muy claros, entonces se debe especificar muy claro cuáles son las funciones, las obligaciones y las responsabilidades. Entiéndase que la terminación de un contrato de prestación de servicios puede ser por incumplimiento, por vencimiento del plazo o de forma unilateral, de acuerdo a lo que esté ahí. ¿Sí? Entonces, el órgano que determina el incumplimiento y que hace seguimiento es el consejo, no es un consejero, es el consejo como tal. ¿Listo? Bueno, Vale, muchas gracias. Listo, Camilo, con Bueno. gusto. Sigamos con las Esteban. preguntas. muchas gracias. Aquí nos coinciden dos preguntas. Una es, ¿los consejeros tienen potestad al momento de decidir sobre cuál es la póliza de seguro de áreas comunes que se prefiera tomar en la copropiedad? Y hay otra que nos coinciden, los consejeros eligen la empresa de vigilancia, aseo y proveedores, teniendo en cuenta también los valores agregados que ofrecen, Uy, porque es que muchas no. veces ofrecen es por valor, o sea, No, venga. escogen es porque ¿quién da más? Sí, pero ahí yo soy muy tajante con eso y soy muy apegado a la norma. A ver, Ahí son dos preguntas en una. primero, ¿quién contrata? Contrata el representante legal. Listo. Es el que tiene la representación, ¿sí o no? Ahora, el consejo podrá contratar, el consejo no tiene personalidad jurídica. Podrá solicitar a través del administrador que se contrate una asesoría, una consultoría, algo, solicitar, analizar y tomar la determinación. Listo. Pero al fin y al cabo, ¿quién firma el contrato? El representante legal, no. Entonces, él como administrador tiene esa facultad a veces de contratista, la mayoría de las veces porque es por contrato de prestación de servicios, y esa autonomía de decir, yo trabajo con esta empresa, con aquella empresa, porque considero que es buena. Si tenemos eso de valores agregados metidos ahí, estamos hablando de coimas o sobornos, y eso es lo que hace, o la consecuencia de eso son contratos amarrados. No puede ser posible que un administrador le haga contrato a la vigilancia por 2 años, por más de 1 año, por 2 años, al aseo por 3 años, porque se descubre que es que la empresa de vigilancia le está dando cámaras a la copropiedad, pero con esa condición por debajo de que el contrato sea 2 años. Eso no está bien, eso ya estamos rayando en otro tema y eso no tiene por qué suceder. Es más, un consejero no tiene por qué determinar, es que el presidente, que yo quiero que trabajen con esta empresa porque es de un amigo mío, porque es de mi cuñado, no, esas cosas no deben ocurrir, debemos ser transparentes. Y aquí hay un problema, Esteban, también que viene más de raíz, ese tema de los valores agregados y que, como tú decías, son coimas, pero también a ver, lastimosamente, desde las mismas asambleas de copropietarios, a veces hacen esas exigencias, ¿no? ¿Qué va a dar más la empresa de vigilancia? Necesitamos puertas, necesitamos cámaras. Lastimosamente todo eso se debería presupuestar, ¿no? Para que fuera la copropiedad la que hiciera esa inversión desde los recursos de los copropietarios, pero lastimosamente a través del tiempo no se presupuesta bien o se llega a ese presupuesto y los copropietarios llegan a decir, no, bájele más, ¿sí? Y llega el momento donde dicen la misma asamblea, contraten la empresa que más dé, ¿sí? Que nos dé puertas, que nos dé cámaras, ahí viene un problema y que viene más de raíz. Sí, claro. Esa ideología, esa idiosincrasia hay que acabarla. Sí, y el consejo tiene eso en la cabeza porque es electo en la asamblea, entonces dice, oiga, la asamblea dijo que debemos contratar la empresa que más dé. Entonces, oiga, señor administrador, venga, ¿cuál empresa da más? Y ahí es donde viene el error. Es una cadenita
que viene a veces desde la misma asamblea. Bueno, Total. muchísimas gracias. Toda la razón en tu intervención, Jairo. Aquí hay una persona que me insiste, que fue el señor Mambrú, que me dice, pero no me respondió lo de las pólizas. ¿El consejo puede elegir qué póliza tomar, qué póliza de seguros tomar? ¿Quién contrata? El administrador. ¿Qué es una póliza? Un contrato de Es el seguro. seguro de las áreas comunes de la copropiedad. Que el consejo, que el administrador como le acuda al consejo como órgano consultor y asesor, y ellos tomen no la decisión, sino la recomendación de decirle, vean, nos parece que este asegurado es bueno. El administrador es el que decide. En últimas, tienen que pensar ese por el bienestar de la copropiedad. En ese sentido, lo que se busca es que trabajen en equipo, pero el consejo no contrata. Perfecto. Yo pienso que para el señor Mambrú quedó clara la información. Aquí tenemos una pregunta que dice, ¿se puede crear un reglamento? Perdóname, tengo una pregunta que nos dice que se puede crear un reglamento exclusivo para el Consejo de Administración. ¿Pueden crear un reglamento interno? Sí. Lo mejor es que esté determinado desde el reglamento de propiedad horizontal, pero ese reglamento no es como me sucedió alguna vez en una copropiedad muy cercana, en donde crearon un reglamento al cual le hice 117 observaciones, y creaban unas normas que no tienen absolutamente nada que ver con lo que estaba en el reglamento de propiedad horizontal. Inclusive hasta derogaban artículos propios. De eso no se trata. O sea, el reglamento que se cree internamente en el consejo es como para el manejo de los documentos, el orden de la programación, el cronograma de actividades, el cronograma de reuniones. De pronto en ese sentido sí es válido, pero siempre buscar una asesoría, que lo que creen dentro de ese reglamento interno de consejo no sea contrario a la ley, no sea contrario en derecho y no vulnere, por ejemplo, las normas que están en el reglamento o en las normas superiores. Muchas gracias, Esteban. Bueno, yo aquí tengo una pregunta insistente de la señora Adriana Cortés. Conozco perfectamente la situación del Clubhouse. Me voy a atrever a comprometer a Esteban públicamente para que hagamos una reunión con las personas del Clubhouse que están viéndose afectados bajo la problemática de las rutas escolares a las que les prohibieron el ingreso. Dado que ellos dicen, si les pasa algo a los niños en la calle en horas de la madrugada cuando salen a coger su ruta o en horas de la tarde cuando lleguen, ¿quién responde? Si ese club es que está prohibiendo. Pero pues tú nos has dicho que nos toca revisar las escrituras, nos toca revisar los reglamentos internos de cada interior, si hay un reglamento general que recoja el club y recoja cada uno de los interiores. Entonces es un caso particular. Entonces, señora Adriana, yo me comunico con su merced por interno, me voy a comunicar con el señor Javier y organizamos un espacio donde ustedes puedan tener una reunión con Esteban y mirar qué se puede adelantar. ¿Vale? Para pues no darle largas a este asunto por este modo, porque es un caso muy particular. Sí, a ella hay que decirle que esto no es para darle solución al caso, porque es que eso es un caso y eso ya es una cosa ya muy particular. Quisiera proyectarte la consulta que nos hizo Mayo. Sí, el correo que ella nos autoriza aquí a ver. ¿Estamos? Sí. Entonces, mira, ella envía un correo ahorita y dice así: María Yolanda, pilas pues, Mari. Cordial saludo. Ahí está, se está viendo, ¿cierto? Cordial saludo. Atendiendo el link sugerido para consulta en el grupo de WhatsApp, me permito presentar el siguiente caso. Una copropiedad de uso residencial. Miren que aquí ocultamos el correo. Datos semi-privados. Una copropiedad de uso residencial integrada por 7 unidades. Entiendo yo que son 7 unidades privadas o 7 apartamentos o 7 casas, no sé. Tiene a potestad en su reglamento de PH, que fue sometido al régimen de PH en 2004, una cláusula, no es una cláusula mayor, las cláusulas son de los contratos. Tiene un artículo: obligatoriedad del Consejo de Administración. El Consejo de Administración estará integrado por 5 propietarios de unidades privadas con sus respectivos suplentes. Venga, si tenemos 7 unidades, yo entiendo que son 7 unidades privadas. Entonces, este artículo que dice 5 propietarios con sus 5 suplentes, me estará diciendo que ese artículo es copiado y pegado de otro reglamento. ¿Sí? ¿Cómo va a tener 5 y 5? Pero bueno, dice parágrafo: los integrantes del Consejo de Administración podrán no ser propietarios de unidades privadas en el edificio tal y que Z,
pero cada uno de ellos deberá llenar los siguientes requisitos. Ah, caray. A, ser residente en el edificio. O sea, si no reside, no puede pertenecer al consejo. Ser padre o madre, cónyuge, hijo, hija, compañero o compañera permanente del propietario de la unidad privada, quien para tal efecto deberá conceder poder especial. Pues entonces, poder especial, imagínense. Amplio y suficiente es para los poderes generales. No sé cuál es el vicio de tenerle poder especial, amplio y suficiente. No, poder especial, porque es para determinada actividad. Para que lo represente durante todo el periodo para el cual fue elegido. Ahí hay que decir que en el número de unidades privadas, que son 7, no me cuadra con el número de consejeros. 1. 2. Como tiene 7 unidades, es mucho menor que 30 unidades, es potestativo tener el consejo, pero si el reglamento dice que tiene que tenerlo, lo tendrá que tener. Yo creo que aquí el problema es de redacción del artículo y si quedó así, ese artículo debe ser modificado. Primero, pregunta Mayo. ¿Se puede decir que una copropiedad pequeña no necesita tener un consejo de administración con 5 propietarios y suplentes dado que su mayoría está integrado por 7? Pues no se podrá lo que se puede decir es que no se podrá cumplir con el artículo del reglamento de propiedad horizontal y por ende ese artículo, o sea, el reglamento debe ser modificado. Como quieran que se organice, es problema de la copropiedad, porque ya es asunto de ellos verificar cómo va a quedar en el reglamento. Si bien es potestativo para las PH de uso residencial, y en su artículo de Consejo de Administración como un órgano de administración, se puede afirmar que es una cláusula con fines discriminatorios de los integrantes. No es una cláusula, es un artículo discriminatorio. Eso es subjetivo. Eso es subjetivo. Porque si así dice que debe ser, así tendrá que cumplirse en el reglamento. ¿Se podría sustentar este articulado como arbitrario? Es subjetivo, Mayo. O sea, yo no puedo interponer mi posición frente a eso, yo tendría que demostrar esa arbitrariedad. Toda vez que en sus funciones se encuentra lo siguiente. Funciones. Al Consejo de Administración le corresponderá tomar las determinaciones necesarias en su orden para que cumpla sus fines, concretamente las siguientes. Nombrar administrador. Cuando hay consejo, el consejo es el que nombra, eso no tiene nada de nuevo. Convocar a la Asamblea General de Propietarios, las reuniones ordinarias y extraordinarias. No, el consejo no tiene esa función, esa es función de la administración. Dar concepto a la Asamblea General de Copropietarios sobre el presupuesto de ingresos y egresos que deberá elaborar el administrador y absolver las consultas que éste le formule. No, el consejo no tiene nada que ver con eso. Que él pueda emitir un concepto en la asamblea, pues porque es una consideración del consejo, pero no por regla, por norma. Cuidar porque se cumplan las normas contenidas en la ley sobre propiedad horizontal, eso ya es naturaleza del consejo y del administrador. Delegar en el administrador la facultad de crear los empleados. No, los empleos por lo general no son empleos, sino cargos. Ojo con los términos. Crear cargos, generalmente los reglamentos de propiedad horizontal dicen que es función del Consejo de Administración crear los cargos que considere conveniente para el orden y control de la persona jurídica. Crear un cargo, por ejemplo, jardinero diurno, y le dicen al administrador, nosotros tenemos la facultad para crear este cargo, el reglamento nos autoriza, entonces creemos el cargo, quiere decir que ya van a determinar cómo lo van a contratar, si por la vía laboral o por contrato de prestación de servicios. Y el administrador, representante legal, le tocará suscribir el contrato, pero no crear empleos, ojo con eso. Imponer sanciones a los copropietarios, tenedores o cualquier título de los terceros por violación a las provisiones de acuerdo con la tasa fijada en este reglamento. Más bien imponer sanciones, lo demás sobra. Pero es que si la asamblea puede imponer y el consejo también, y el reglamento le está diciendo que lo puede hacer, pues el ente sancionador sería el consejo. Desempeñar las funciones que le delegue la asamblea general. No, o sea, eso es ir más allá de lo... Imagínense, un consejo que es casi igual al número de la asamblea, de integrantes de asamblea. Yo creo que ahí está desfasado el reglamento de propiedad horizontal, está creando confusión. 4. Dentro de las funciones de este consejo no se aprecian controles hacia el administrador, que en resumidas cuentas debería ser el fin mismo de este órgano. Por tanto, en mi opinión, favorece el conflicto de intereses, ya que el reglamento ampara potestades al órgano administrativo para decidir temas importantes como son el presupuesto, cuotas de administración, y no le obliga a controlar, supervisar temas de contratación o en su defecto no se autorregula en ese aspecto. Bajo estas condiciones, esto que estás diciendo acá, Mayo, es algo subjetivo, es algo tuyo, pero no es algo imperativo de ley. Bajo estas condiciones se podría decir que hay discriminación hacia uno de los propietarios restantes, considerando que el segundo de los no pertenecientes al consejo es el administrador. Esa pregunta está como un poco enredada. Se podría decir que hay discriminación hacia uno de los propietarios restantes
considerando, yo creo que te está yendo por algo más de tu sentimiento, de tu sentir, que lo verdaderamente importante, que es la ley, ¿sí? Que el segundo de los no pertenecientes al consejo es el administrador, a no ser de que el administrador sea residente. Entonces, lo que está ocurriendo es que hay 7 propietarios, 7 unidades. Hay un artículo que dice que el consejo debe ser 5 y 5, y ese artículo está mal. O sea, ya se sabe que es de otro conjunto o otro reglamento, que el administrador es residente y que hay un consejo que es en mayoría casi la misma asamblea. Yo creo que ahí todo está mal. Deben replantear la situación jurídica y legal de ese conjunto residencial con respecto al reglamento. Esa es mi sugerencia. Muchas ¿Cómo la gracias, ves, pues? Esteban. Muchas gracias por esa amplia exposición. Bueno, aquí. Un consejo de administración se debe registrar como tal ante la Secretaría de Gobierno local. Creo que de esta No. manera es como se deja constancia. No, vea. ¿Qué hacemos con estos tipos de decisiones arbitrarias de ciertos entes? Vea. Primero, el consejo de administración no se registra, ¿sí? Pero en algunas alcaldías locales, en algunos municipios, cuando se va a inscribir, se va a solicitar la representación Personalidad legal por jurídica. parte de la administración, sí, de Legal. personalidad jurídica, la representación legal, al administrador le piden el acta de nombramiento del consejo, la carta de aceptación, y el acta de nombramiento del consejo por asamblea. Y a veces piden unos papeles que la verdad no tienen, unos documentos que no tienen nada que ver. Bueno, ¿qué dice la norma? Que se tiene que registrar en la alcaldía y ya, ¿cierto? Solicitar la representación legal, el certificado que pide la alcaldía. Ya lo que pidan allá en cada alcaldía, eso parece que no tiene nunca acabar, porque cada mes escucho cosas diferentes, ¿cierto? Por ejemplo, a ti, Paola, ¿qué te pidieron? Bueno, normalmente piden el acta donde el consejo elige al administrador con unas especificaciones puntuales donde diga de qué fecha exactamente, a qué fecha exactamente va si aceptas o a no. ejercer este administrador, la carta de aceptación del cargo, la representación legal del representante legal anterior, piden el acta de asamblea donde se pueda verificar que las personas que eligen al administrador son las que efectivamente eligió la asamblea. Piden también, en algún momento nos pidieron la escritura pública de la copropiedad y nos pidieron documento de identidad y bueno. Y registro civil, partida de bautismo, bueno. Acta de función y ya. Hay cosas que bueno, pero mira, qué interesante porque si en el acta de consejo, con ese acta de consejo están los nombres de los integrantes, eso no equivaldría, no sé si nuestra amiga lo está tomando así, eso no equivaldría a registrar el consejo. Simplemente que el consejo va a aparecer ahí, pero efectivamente que dice, o sea, evidenciando que la decisión de la contratación del nuevo administrador y que le van a otorgar la representación legal, esa emana de una decisión del consejo de administración válidamente sesionado, ¿cierto? Es eso. Y ese consejo fue electo en asamblea porque para eso piden el acta de asamblea para verificar que son las mismas personas. No, y eso no está mal, pues lo que pasa es que a veces sí se van como... Sí. Exagerando, pero está bien que ocurran. Pero registrar en última, no. Listo. Aquí me preguntan, hola, muy buen día. ¿Qué se debe hacer cuando en un conjunto todos los consejeros renuncian? Bueno, y solo queda un consejero. O sea, renunciaron de 5, renunciaron 4, solo quedó uno. ¿Qué hacen? Esto ocurre muchas veces y es una situación muy delicada que lamentablemente algunos administradores o no le prestan atención o el consejo no permite que se haga algo. Miren, si su reglamento de propiedad horizontal dice que deben ser 5 principales y 5 suplentes, así se tendrá que cumplir. Vamos a suponer que se eligió todo, 5 principales, 5 suplentes, y con el transcurso de los días los 5 suplentes renunciaron, ¿sí? Digamos que por diferentes motivos no vamos a juzgar por qué. Si esos 5 principales no tienen quien los supla, tendrán que reunirse. O sea, para existir deben ser 5 principales. Oiga lo que estoy diciendo, para existir, porque así dice el reglamento de propiedad horizontal. El consejo de administración de la copropiedad tendrá 5 principales, 5 suplentes. No hay suplentes. O por asamblea nada más eligieron 3 suplentes o 2 suplentes, ¿cierto? Y ellos ya desaparecieron.
debajo de ese artículo donde dice la conformación del consejo en su reglamento, o inmediatamente después o 2 artículos más abajo dirá quórum y mayorías. Entonces dirá que el consejo sesionará válidamente con la mitad más 1, o en este efecto irá con 3 de sus miembros. Entonces digamos que para que ese consejo, existiendo los 5, se reúna, deberán estar 3 como mínimo sesionando. Pero si ya de esos 5 me renunció 1, ya no hay los 5 principales que dice el reglamento. Conclusión, ese consejo de administración se disolvió. Y lo que debo hacer es una asamblea, en mi opinión, ordinaria, que recuerda que puedes hacer más de una asamblea ordinaria, harás una asamblea ordinaria para elección de consejo porque se disolvió, o para completarlo, o para renovarlo, en fin, pero no una asamblea extraordinaria, ¿sí? Digamos que para seguir el orden natural, hagan una asamblea ordinaria. Entonces, ante la disolución del consejo, asamblea ordinaria, ¿cómo es posible que de 5 quede 1? O sea, es que no hay consejo. Y el mínimo tiene que ser 3. O sea, el mínimo para que exista consejo tiene que ser 3, dice la ley C75. Pero si su reglamento quiso estipular que era de 5 o de 7 principales, esos tendrán que existir. Te decía que gracias por la aclaración. Esta misma persona nos hace 2 preguntas, pero pues estas preguntas no tienen nada que ver con el tema del día. Tú me dirás. Una habla No. sobre asambleas y otra Consejeros, sobre parqueaderos. hablemos de Solo de consejeros. consejo. Listo, perfecto. Entonces, nos toca hacer otras 2 sesiones, una sobre parqueaderos y otra sobre ley de protección de datos. Venga, respondamos algo que dice por acá. ¿Cómo le demuestro a mi consejo que ese papel de tesorera no es legal? Porque no está en el Iba para reglamento allá. de propiedad horizontal. No está en el reglamento de propiedad horizontal, no hace parte de la ley C75/2001. ¿Qué más quiere hacer? La tesorería la ejerce es el administrador. Por acá hay otra que decía, yo creo que es Ángela Solangi. Kerima dice, ¿y en dónde quedan los derechos de los niños? Bueno, eso enseguida Kerima está levantando la mano, enseguida le damos la palabra. Al hacer un reglamento interno, dice Solangi, sin estar por encima de ninguna ley, se tiene que elevar a escritura pública. No. Esteban, dice Ángela Dorena Facchini. Esteban, ¿puede el consejo o la administración impedir que alguien sea consejero? No, porque todos tienen igual derecho, igualdad en derechos de participar, ¿cierto? Eso de Una cosa es impedir que alguien sea impedir. consejero. Una cosa es Otra impedir, cosa es que el otra cosa es que reglamento no lo lo prohíba. voten. Que no voten por es- esa persona por X o Y razón, ya es muy distinto. O que el reglamento diga que en determinada condición no podrá pertenecer al consejo. Démosle la bienvenida a nuestra amiga de Cartagena. Hey, Kerima, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, doctor. En referencia al tema de ahorita de hacer la asamblea en caso de que renuncie la mayoría del consejo, si ese consejo fue elegido en asamblea ordinaria para volver a nombrar un nuevo consejo, ¿por qué no se puede hacer una extraordinaria que sería más expedita y es el único tema que se tendría que tocar? Bueno, vamos a ver, Kerima, vamos a analizar la situación. Mi querida Kerima, ¿cuándo se cita o se convoca asamblea extraordinaria? Según el segundo inciso del artículo 39, cuando exista una necesidad imprevista o urgente que así lo amerite. Si el administrador tiene todas las, digamos, la justificación para determinar que eso es una necesidad imprevista o urgente, pues él podrá convocar asamblea extraordinaria, ¿sí? Con ese fin, pero como la elección de órganos, yo más bien voy a mostrar, usted sabe que a mí me gusta evidenciar, ¿cierto? Entonces, veamos qué dice la ley C75. Es que la ley C75 es muy clara en su artículo 39. Vea, esto es de revisar muy bien qué dice la norma. El artículo 39 nos dice en su primer inciso, la Asamblea General se reunirá ordinariamente por lo menos una vez al año, o sea que puede ser varias.
en la fecha señalada en el reglamento de propiedad horizontal, en silencio de este dentro de los 3 meses siguientes al vencimiento de cada periodo presupuestal. Aquí viene lo interesante, mi querida Kerima. Nos dice la norma, con el fin, o sea, ¿para qué se hace una asamblea ordinaria? Una asamblea ordinaria se hace con el fin de examinar la situación general de la persona jurídica. Ya sabemos que vamos a examinar allá, eso lo hablamos en el primer conversatorio. Efectuar los nombramientos cuya elección le corresponda. Sí me hago entender, Kerima, mira, efectuar los nombramientos o cuya elección le corresponda. O sea, el Consejo de Administración se eligió en una asamblea ordinaria. Ahora, el segundo inciso, se reunirá en forma extraordinaria cuando las necesidades imprevistas urgentes del edificio o conjunto así lo amerite. Sí, el hecho de que se Precisamente, disuelva, esa exacto, si sería el una hecho, necesidad sí, urgente. Kerima, si el hecho de Queda la que, administración a la deriva. no, espérate, no, la administración está en el cargo está en cabeza del administrador. Ojo, Sí, claro. ojo con lo que tú estás diciendo. Entonces, se reunirá Ajá. en forma extraordinaria cuando las necesidades imprevistas urgentes del edificio o conjunto así lo amerite. Tendría, o sea, mi posición desde la norma es que si el administrador tiene la plena convicción y puede demostrar que el hecho de que se haya disuelto el Consejo de Administración, es una necesidad urgente o imprevista, ¿sí? Él podrá convocar a asamblea extraordinaria. Yo sugiero que convoque una ordinaria. Y listo, ordinaria, ¿para qué? Para complementar o cumplir con el artículo o con el mandato de ley del reglamento de propiedad horizontal, perdón, de tener consejo de administración. En ese sentido, Doctor, pero- también es bueno que ese tipo de esas situaciones se prevean en el reglamento. Exactamente. Y hay otra Ujú. cosa dentro de eso. ¿Cómo es posible que va a renunciar si 4 de las personas y únicamente quede una? Entonces debe ser que hay algo que la administración no está haciendo. Entonces, ¿cómo Tú se lo haría ahí? no sabemos exactamente porque no podemos hablar por lo que no conocemos, ¿sí? Exacto. Aquí nos vamos a limitar a interpretar la norma y a dar una luz al respecto. O sea, mi posición es que lo más adecuado es que se haga una asamblea ordinaria para eso. ¿Listo, Kerima? Bueno, bien, gracias, doctor. Bien. Gracias a ti por participar. Tenemos un amigo tengo nuevo, una Camilo. preguntita antes de darle la palabra a Camilo. Danos un Sí. segundo. Con respecto al consejo que tiene suplentes, si uno de los principales renuncia, ¿quién elige a uno de los suplentes para que ocupe el cargo de consejero principal? Y en el caso, ¿Cómo, por o sea, favor? A ver. tenemos 5 principales, 5 suplentes. Renunció uno de los 5 principales. ¿Quién elige a uno de esos 5 suplentes para que pase a ser principal? Ahora, Volvemos. y en el caso que ninguno de los hasta ahí. suplentes quiera, No, párala ahí porque eso se divide en dos por lo que veo. En ese caso específico, en ese primer casito, lo ideal es que en la asamblea determine quiénes son los principales y los suplentes. Ya internamente, ellos deberán reunirse, elegir el presidente y si quieren el secretario y determinar quién es suplente de quién. Otra cosa es que en los reglamentos se ponen unas cosas que no se cumplen. Muchos reglamentos dicen, y por ser antiguos, perdón, por ser de tener añitos o viejitos, dice el consejo se elegirá a través de quociente electoral y uno ve las asambleas, se eligen por postulación o por nominación y dice, es que así lo hacemos siempre, no cumplen el reglamento, ¿sí? por mayorías visibles. Exacto, no, mayoría visible, Virgen del Carmen, bueno, o ese cuento es muy charro. Ahora, es en el reglamento donde vamos a decir cuántos principales y cuántos suplentes. Se entenderá que esa elección se hará en asamblea. La asamblea elegirá 5 principales, 5 suplentes. Listo. Internamente reúnanse. Si dice suplente numérico, es porque eso era por votación y por quociente electoral y no lo cumplen. Y si dice suplente personal, ¿sí? Entonces quiere decir que ustedes se reúnen como consejo y dicen, votan, Juan suple a Paola, Andrés a Jairo, Camilo a Esteban. Y así se entenderá que cuando uno de los principales falte, ya sea una ausencia temporal o definitiva, pues su suplente ya pasa a coger esa plaza. ¿Listo? Continúa con la pregunta. Listo. La pregunta decía, ¿y si de los 5 que están de suplentes ninguno quiere asumir como principal, ¿hay qué? Pero es que usted cómo va a obligar a alguien. O sea, entonces, ¿para qué se comprometían? Ya eso es una cuestión, pues, ya más de voluntad, de la ética
o del compromiso que tenga usted como propietario. Si yo como propietario me postulo el consejo es porque estoy dispuesto a ser o principal o suplente, y si no, no tengo compromiso. Entonces ahí estamos hablando ya de otra cosa, del tejido social, y eso no es discusión en este momento. Listo. Camilo, cuéntanos, qué bueno Camilo. tenerte por acá. Gracias, Esteban y Paola. Quería preguntarte sobre el régimen de responsabilidad de los miembros del consejo. ¿Ellos pueden llegar a responder hasta por su propio patrimonio por algún motivo? Hasta por su propio, no, hasta con su propio patrimonio. Mira, Camilo, Ley 222 de 1995. En esa ley, para esa ley, los consejeros son administradores. Y la responsabilidad los persigue hasta 10 años después de dejar su cargo. Y claro que sí, pueden responder con su patrimonio. Listo. Paola, ¿hay más preguntas? Para el tema de los poderes, tú decías que si se va a, si yo, un ejemplo, voy a autorizar a mi pareja para que sea consejero bajo un poder específico, ¿esos poderes deben llegar antes o pueden llegar durante la asamblea? Porque como hay asamblea, Volvemos a lo mismo, mira, que el reglamento dice que previamente por escrito, pero venga, yo he visto administradores que hasta exigen fecha para entregar poderes. No, señor, porque es que en la misma asamblea un propietario puede tranquilamente otorgar poder. Inclusive, si el reglamento dice que es por escrito, pues lo podrá escribir o lo tendría que escribir, pero ¿qué tal el mandato? ¿Dónde me dejan el contrato de mandato que está en el Código Civil? O sea, eso es discutible. Eso es discutible, es un motivo de impugnación muchas veces y es un debate que, créame que acá no lo vamos a resolver. Pero yo personalmente pienso que a ningún propietario se le puede negar su derecho a delegar en un tercero a través del contrato de mandato un negocio jurídico y puede ser ese. O sea, yo creo que también hay que pensar en la flexibilidad de la norma, pero teniendo en cuenta que es que volvemos a lo mismo. Por definición, desde el artículo 3º de la ley 75, el régimen de propiedad horizontal es un sistema jurídico, o sea que se le integran otras notas. Tenemos una nueva participante, Kerima, ¿cómo estás? Qué pena, pero bueno, quedé con una duda todavía. Sí, Dila. refiriendo nuevamente al temita de ahora de los consejos que renuncian. Renuncian 4 de los 5. Esos 4 pueden convocar una asamblea para ellos explicar cuál fue la situación de retiro de ellos de acuerdo al manejo de la administración. Porque tiene que Pues haber es que, algo en la administración para que se retire así. Kerima, mira, el hecho de ser consejero no le quita la calidad de propietarios. ¿Sí? Ajá. O sea, yo Exacto. solamente te voy a responder una pregunta. ¿Quién está facultado para convocar una asamblea extraordinaria? El revisor fiscal, El revisor fiscal. Un número de propietarios, número del 5% de los propietarios. O sea que dentro de ese grupo del sí 20% de los 20% de los copropietarios, o sea, la quinta parte. De ahí en adelante pueden convocar una asamblea extraordinaria, el mismo administrador, ¿cierto? Ajá. Son facultades. Vuelvo y te digo, O si sea que los ellos 4, pueden hacer. tú me dices, los 4 del consejo pueden convocar una asamblea. Si los 4 se retiraron, no van a ser consejeros cuando exista reunión de consejo. Siguen siendo propietarios. Y no se les va a quitar la facultad de ley, ¿cierto? Ya. Bueno, la otra que me quedó pendiente fue, si yo soy Dila. consejero, ¿por qué pierdo mi calidad de consejero cuando no estoy en reunión? Porque todo el mundo sabe que yo soy del consejo. Lo único que no puedo tomar decisiones. No. No puedo tomar decisiones si estoy en reunión. Pero yo te la respondí ahora. Yo la respondí. No es que pierdas la calidad, no pierdas la calidad de consejera, es que tú eres consejera porque perteneces al consejo, pero eso no te da investidura de nada, ¿sí? Y cuando ejerces o cuando estás materializando la investidura de consejero o consejera, cuando estás en reunión de consejo. Por fuera no estás actuando como consejera, estás actuando como propietaria común y corriente. Esteban, pero te están preguntando. El consejo. Es que eso es otra cosa. Eso es otra cosa. O sea, tú sabes que alguien trabaja en un hipermercado por su uniforme.
pero por fuera no está trabajando, él está siendo una persona común y corriente. Tú sabes que alguien es un agente de policía por su uniforme, pero cuando está de civil, él no es policía, ¿cierto? Algo así, Ya. algo así Ya, como ya. para que él está de descanso, no está en ejercicio de actividades, ¿sí me entiendes? Es como Sí, un señor, guarda, cómo no. tú te imaginas Ya. un guarda de tránsito parando el tránsito de civil. ¿Quién va a determinar qué es un guarda de tránsito? Es difícil. Es un Es guarda. simplemente por eso, pero no es que ya, ay, ya perdí la calidad. No, no estoy ejerciendo como consejera cuando no esté en el consejo. ¿Estamos? Muy bien, doctor. Gracias. Ok. Es eso. Aquí me parece una pregunta muy válida y es, explícanos qué es el órgano colegiado. O sea, ¿por qué el consejo es un órgano colegiado? órgano- ¿Qué es un órgano colegiado para que Un tengamos órgano claro? colegiado, o sea que el órgano que existe única y exclusivamente cuando se reúne. Consejo de administración existe cuando se reúne. Asamblea existe cuando se reúne. Eso es un órgano colegiado. Perfecto. Y si el consejo se disolvió y la administración no ha citado la asamblea para elegir nuevamente consejo, ¿qué pasa? Algo ¿O qué se debe estará hacer? pasando. Algo estará pasando. La comunidad. Es que vuelvo la misma respuesta que le dimos a Kerima. ¿Quién está facultado de ley para una asamblea extraordinaria? Porque si el administrador sabe que su consejo se disolvió y no convoca a asamblea para que haya elección de consejo, algo raro está ocurriendo. Punto ¿Y final. por qué otra vía la comunidad puede convocar Tatiana, asamblea? no. Espérate, Tatiana, la ley no lo dice. Es simplemente por ser órgano administrativo. ¿Sí? Para que exista, porque sí dice muy claro que se reunirá válidamente. Te voy a mostrar. Bueno, a veces hacen unas preguntas que yo no entiendo cuál es el fondo, Tatiana, ¿lo puedes explicar? Mira, el artículo 53 dice sesionará válidamente. Por acá. Mira, al Consejo de Administración, aquí en quórum y mayoría será el 55, el 54. El Consejo de Administración delibera y decidirá válidamente con la presencia de voto mayoría de sus miembros. Es decir, para que las determinaciones, mi querida Tatiana, sean válidas o las decisiones, tiene que haber una reunión válida. Entonces, por eso, debe sesionar de la siguiente manera, con un quórum, con una mayoría. No veo que... Listo, Esteban, pues hasta el momento esas son todas las preguntas. Pues ya Ah, bueno, llevamos aquí 2 salió horas Solange. de grabación. ¿Qué dice Solange? Solange dice, el administrador y el consejo están limitando los poderes porque solo pueden tener solo 2 poderes. En lo que yo he leído no hay limitaciones. Muchas gracias. Bueno, ¿cuántos poderes puede llevarse a asamblea? Los que diga el reglamento de propiedad horizontal. Y si no hay límites, pueden llevar lo que sea. Listo. Bueno, mis amigos, yo creo que es suficiente. Ya han sido 2 horas. Ah, no, casi 2 horas de grabación. Tengo 2 horas. Entonces, yo creo que por hoy ha sido suficiente. Muchas gracias a quienes nos acompañaron. Hemos tenido buena cantidad de gente que ingresa. La pueden ver por canales un canal de YouTube que tengo que se llama Asesor en PH Abogado. Y la vamos a pasar también a través de los grupos y redes sociales de Paola y de Jairo, ahí en Gran Granada, en los grupos de Facebook. Dime, Camilo. Es que escribir me demoró mucho, doctor, qué pena. Simplemente es que yo he visto que en algunas copropiedades a algunos consejeros, pues por la calidad de serlo, se le pueden dar ciertas ventajas, digamos, por ejemplo, de prioridad para alquilar, por ejemplo, las zonas sociales. Yo no sé qué tan válido sea, porque igual pues están ejerciendo la labor ad honorem y sería bueno como recompensar o incentivar un poco esto con algunas ciertas ventajas que no vulneren ciertos derechos. ¿Usted qué opina de eso? ¿Qué opino de ello? Jairo contesta. ¿Qué crees tú? Bueno, pues, como te digo, los consejeros, ¿cierto? Sí. Se postulan voluntariamente, como lo decía Camilo ad honorem, ¿sí? Correcto. Es alguna ventaja, alguna bonificación o algo, pues no ¿Alguna sería prebenda o alguna retribución por ese cargo? ¿Dónde tiene que estar estipulada? en el reglamento, ¿cierto? Esa es la Pero respuesta. no está. Y segundo,
aparte ellos cuando dejan de ser, cuando no están reunidos ya son un residente más, entonces sería Es lo, dándoles da un Eso es residente. como la punzadita a lo que dijo Karim ahora, ¿sí? Porque es que uno ha visto, Jairo, discúlpame, uno ha visto consejeros que llegan a reuniones de consejo, a mí no me cobran parqueadero visitantes. Pues, hombre, usted es un propietario, usted si no reside, usted llega como visitante, ¿cierto? Usted en ese momento no es consejero. Saludo para Kerima. He visto En ese, consejeros a los que les asignan doble parqueadero. entonces, no es que el consejero tenga prelación por el hecho de ser consejero. La única manera de que haya una retribución es que esté en el reglamento de propiedad horizontal. Pero yo sí digo sinceramente, no estoy de acuerdo con que ciertos consejeros crean que son superiores a los demás propietarios por el hecho de ser consejero. No, por el contrario, esto no se trata de medir superioridad o inferioridad. Lo que se trata es de que es consejero cuando está allá en el consejo. Por fuera es un propietario o residente común y corriente. Yo creo que Y con esto lo vamos grave, terminando. Esteban, lo grave está en que los administradores nos creamos ese cuento. Lo que No. diga el señor consejero, como lo diga el señor consejero, es que es el señor presidente, es que tengo que... sí, ese es un cuento que nosotros mismos los administradores hemos ayudado a malinformar a nuestros consejos, porque por el temor a llevarles la contraria en algo en lo que definitivamente no tienen la razón, porque de pronto me cancelan el contrato, entonces ayudamos a arraigar esos comportamientos que dañan a la copropiedad, al creernos el consejo el cuento de la superioridad del consejo de administración. Pero yo pensaría que sería bueno generar un tipo igual, o sea, entiendo eso perfectamente, pero sería bueno un tipo de incentivo porque hemos visto que cada vez es más difícil que la gente se postule al consejo y sería bueno como crear ese tipo de Camilo, es incentivo. que eso no está mal. Los incentivos, eso no está mal. Lo que te estamos diciendo, lo que dice la norma es que cuando quieran tener consejo, ¿dónde va a estar todo lo ateniente al consejo de administración? En el reglamento de propiedad horizontal. No es crear y fomentar eso, no. Eso depende de cada copropiedad, mi querido Camilo. Estamos. Pero que sea válido proponerlo también tú lo puedes proponer en una asamblea. Pero miren a ver, observen cómo está estatuido en el reglamento y qué cambios hay que hacer. De todas maneras, Paola, también hay una realidad y nosotros acá estamos hablando y todo lo que lo hablamos desde la realidad y para la realidad de nuestros visitantes, nuestros amigos que nos acompañan y todo esto. Especialmente, siempre vamos a tener presente la comunidad de Gran Granada y es que hay una realidad. El administrador de propiedad horizontal a veces por necesidad de tener su entrada de dinero, su trabajito, aguanta muchas cosas, pero eso no es una razón, una justificación para que los consejeros pretendan hacer más de lo que deben hacer, para que pasen por encima de la dignidad del administrador, ni tampoco el administrador pase por encima de la dignidad de los propietarios, sean o no consejeros. Entonces, en este sentido, muchas gracias a todos por haber estado. Y gracias de nuevo a la Junta de Acción Comunal de Gran Granada, a la Comisión de Educación y Propiedad Horizontal, tema y ejemplo a replicar en todo el país. Paola, muchas gracias. Jairo, muchas gracias a todos ustedes. Y esperamos que estos espacios sirvan para incentivar más el pertenecer a la comunidad que tenemos, ¿cierto? Y a que el tejido social siempre se mantenga. No sé, Paola, ¿quieres decir algo más? Jairito. Yo sí les envío un mensaje, muchísimas gracias a todos, de verdad, es un espacio muy bacano, muy chévere, que construye, y un mensaje para terminar para estas asambleas y para todos aquellos residentes, propietarios de la propiedad horizontal que quieren postularse. Por favor, estudien la ley 675, estudien su reglamento, y tengamos en cuenta que como administrador, como órgano de consejo, como órgano de comité de convivencia y como residentes en general, debemos estar actualizándonos para no cometer errores, y más los consejos de administración. Por favor, debemos estudiar la norma, estudiar el reglamento y estar en plena capacitación todos los días, sí, regularmente, porque cada día algo sale nuevo. Y pues, de pronto algún error o vulnerar algún derecho de nuestro. Excelente.
Sí, señor. Suscribo tus palabras, Jairito. Muchísimas gracias a todos por la participación. Esta charla se compartirá en los grupos de Gran Granada, en los que estamos liderando desde la Junta de Acción Comunal y demás. Próximamente hago el anuncio parroquial, próximamente se estará compartiendo el enlace para la unión al Frente de Seguridad y la organización del Frente de Seguridad, y adicional estamos preparando pues una feria de empleo para el sector de Gran Granada con 2 grandes marcas del sector. Entonces estemos muy pendientes para estarles difundiendo la información. Por favor, compartamos la información a nuestros vecinos y amigos, que no seamos los mismos 29 de siempre, sino que crezca nuestra comunidad en este conocimiento y en estos espacios que son para formarnos y para aprender mucho más que para formarnos, para aprender mucho más y adquirir un poco de conciencia de cómo debemos vivir de una manera y debemos aplicar de una manera estas cosas en la propiedad horizontal. Muchísimas gracias, un abrazo a todos y que tengan un excelente día. Bueno, Gracias, no siendo hasta más, luego. hasta luego, que estén muy bien y nos veremos en una próxima ocasión, ojalá con un tema también de su interés. Nos vemos, chao. Bueno, Chao.